Lenguaje y literatura, 9º grado. El teatro romántico. Hola, les doy la bienvenida a su franja educativa Aprendamos en Casa. Es para mí un gusto poder acompañarlos en este espacio educativo de lenguaje y literatura de 9º grado. Este día vamos a estudiar sobre el teatro, pero recordemos que en la semana anterior comenzamos a conocer aspectos esenciales sobre este género, así que vamos a recordar algunos de ellos. En cuanto a estos, vamos a hablar de la comunicación literaria en el teatro. Recordemos pues que hablamos de el emisor, el receptor, el canal, el mensaje y el contexto. Y también estuvimos hablando de la estructura del teatro. Y en cuanto a esta vamos a tener dos formas de estructuración. La primera de ellas es la estructura externa. En esta, la división se hace por actos, cuadros y escenas. Y en cuanto a la estructura interna, corresponde al desarrollo de la historia, que va a estar dividida en inicio, desarrollo y desenlace. Este día nos concentraremos en el estudio del teatro romántico. Vamos a conocer cómo se originó y las características de este. Continuaremos hablando también de la obra que comenzamos en estudio la semana anterior, Júpiter, del escritor Francisco Gavidia. Así que vamos a dar inicio con el desarrollo del tema. El teatro romántico se desarrolló en el siglo XIX y va a surgir como contraposición a los ideales o a la razón de las ideas de la Ilustración. Es decir, que vamos a encontrar un predominio de los sentimientos sobre la razón. Nos va a presentar también este teatro un afán de libertad y un deseo de individualismo. Vamos a encontrar que el género teatral va a ser el principal en la literatura romántica, pues nos va a representar aquellos ideales y la contraposición en cuanto a los deseos personales del ser. Vamos a encontrar una innovación en este teatro romántico, pues a diferencia del teatro clásico que va a respetar las unidades de tiempo, acción y lugar, en el teatro romántico no vamos a encontrar eso. Aunque sí se va a mantener la idea del teatro clásico de que los personajes se van a ver enfrentados a su destino y por tanto van a tener un final trágico. Las obras románticas van a estar ambientadas en el periodo de la Edad Media o en el siglo de oro español. Pero para conocer un poco más sobre los representantes de este género, les invito a que presten atención a la siguiente cápsula. En el teatro romántico español sobresalen escritores como José Zorrilla, con Don Juan Tenorio. También Ángel de Saavedra, duque de Rivas, con su obra Don Álvaro o la fuerza del sino, quien inauguró el teatro romántico español y con ello el teatro moderno en España. Otros escritores románticos son García Gutiérrez, con su obra El Trovador. En Francia, el escritor Victor Hugo, que publica Cromwell, el primer folleto de romanticismo francés. Ahora pasaremos a estudiar las características del teatro romántico. La primera de ellas y la principal es que se va a caracterizar por los temas que desarrolla. El principal de estos es el amor apasionado. Vamos a encontrar personajes que van a sentir un profundo amor entre los principales, entre el protagonista y la doncella. Pero estos se van a enfrentar a una situación en la que el destino les va a jugar mal y van a terminar de manera trágica. También vamos a encontrar otros temas importantes en el teatro romántico, como es el afán de libertad y el deseo de cumplir aquellos aspectos que hacen al ser más individual. También vamos a tener los temas de la fatalidad y la venganza. No únicamente nos vamos a concentrar en que el teatro romántico es únicamente sobre el amor apasionado, sino que vamos a encontrar otros temas importantes que se van a desprender de una historia principal. Otra de las características de este teatro es que no cumple con las reglas de unidad que se encuentran en el teatro clásico. En ellas teníamos la unidad de tiempo, la unidad de acción y la unidad de lugar.
En el caso del teatro romántico, este no se va a desarrollar únicamente en un solo ambiente o en un solo espacio. Y por eso es que va a separarse en ese sentido de las normas establecidas o de la organización del teatro clásico. Otra de las características de este teatro es que va a predominar el deseo por conmover al público y no la finalidad de educarlo, como es en el caso del teatro clásico o en el que se buscaba que la representación dramática enseñara al público ciertas normas de conducta o formas de pensar. El teatro romántico, en ese sentido, no busca esa finalidad de educar, sino de conmover, de que el público sea capaz de sentir con los personajes y hacerse parte de la historia a la que está representando. Otra de las características importantes en las que debemos fijarnos del teatro romántico es en cuanto a los personajes. No va a ser una caracterización principalmente de cómo son estos físicamente, sino más bien desde la parte sentimental. Vamos a encontrar a un personaje principal, héroe, que va a ser un personaje que va a tener valor, que va a representar unos ideales. Y vamos a tener también al personaje de la dama, la mujer delicada y bella que está a espera de ese personaje héroe que va a salvarla. Pero vamos a encontrarnos que estos personajes, en ese amor apasionado que los une, también van a encontrar la cuestión del destino, aquello que los va a hacer llegar a un final trágico, en el que el amor no termina como un final feliz que podríamos pensar que es el del teatro romántico. Ahora les invito a que presten atención al siguiente ¿Sabías qué? El romanticismo es una reacción contra la edad de la razón. Para los románticos, el amor está sobre la razón y se habla abiertamente de los sentimientos y las nostalgias por los amores prohibidos o no correspondidos, que casi siempre terminan en tragedia. Ahora que ya conocimos algunas de las principales características del teatro romántico, hablaremos de uno de los principales representantes salvadoreños, la obra Júpiter del escritor Francisco Gavidia. Esta obra cumple con algunas de las características que ya habíamos estudiado. Por ejemplo, el amor apasionado que se relata en la historia entre Júpiter y Blanca. Júpiter es un esclavo que se enamora de la hija de su amo. Por tanto, se va a convertir en un amor prohibido, en un amor que no va a estar bien visto por las normas sociales de la época en la que se enmarca la obra. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con la característica del destino fatal al que se enfrentan los personajes. Por tanto, va a terminar en tragedia. Otro aspecto importante es que la obra trata otras temáticas como el afán de libertad y el deseo del individualismo. En cuanto a las ansias de libertad, también la obra es importante destacar que relata aspectos esenciales de la independencia en El Salvador. Por tanto, no solamente vamos a hablar de un teatro romántico que únicamente se va a centrar en la idea del amor apasionado, sino también esos deseos y lucha de libertad, no solo del individuo, sino de una colectividad. Otra de las características con que cumple la obra es el deseo de conmover al público más que el de educar, y lo hace a partir de la historia entre el esclavo Júpiter y Blanca, pues es un amor no correspondido que termina de forma trágica. Por tanto, el público expectante o el lector se va a sentir conmovido con lo que sucede al personaje principal. Otra de las características con que cumple la obra es el deseo de conmover al público o al lector. Pues recordemos que la idea principal es que tenemos a un personaje esclavo que se enamora de alguien con quien no puede realizar ese ideal. Por tanto,
el público se va a sentir relacionado o se va a sentir conmovido por lo que le sucede al personaje principal al momento de que la obra termina en una tragedia. Ahora pasaremos a las ideas para la redacción de un comentario de texto. Ten en cuenta que debes revisar y volver a leer el texto las veces que sea necesario para que hagas una reflexión adecuada sobre el contenido del que está tratando. Así, podrás emitir tus valoraciones sobre el texto y tu propia opinión sobre el mismo. Recuerda que al finalizar de escribir tu comentario, debes hacer una revisión de la ortografía del mismo y hacer las correcciones necesarias. También te invito a que cuando termines de elaborar tu escrito, lo compartas con tus familiares y amigos. Ahora vamos a pasar al estudio de un tema de reflexión sobre la lengua, el estudio de los diptongos, triptongos e hiatos. Para ello debemos conocer primero que tenemos dos tipos de vocales. Las primeras de ellas son las vocales fuertes, que son la A, la E y la O. Y tenemos también las vocales débiles, que son la I y la U. Ahora, ¿qué son los diptongos? Estos están formados por la combinación o unión de dos vocales, una fuerte con una débil, o ambas vocales débiles. Por ejemplo, las palabras pienso, reino, pausa. Ahora, ¿qué son los hiatos? Los hiatos están formados por dos vocales fuertes, que ya mencionábamos que son la A, la E y la O. Y también pueden estar formados por una vocal débil con una fuerte, pero cuando la vocal débil es acentuada, es decir, cuando lleva la tilde. Ahora los invito a que presten atención al siguiente video donde se explican las formas de tildación de los diptongos, triptongos e hiatos. Aprendamos ahora sobre la acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Acentuación de diptongos. Cuando la sílaba tónica de una palabra es la sílaba con el diptongo, esta llevará tilde según las normas generales. Si es aguda, se acentúa si la palabra termina en vocal, en N o en S. Si es llana, se acentúa si la palabra termina en consonante que no sea la N ni la S. Si es esdrújula, la palabra siempre se acentúa. En caso de que el diptongo lleve tilde, ¿en cuál de las vocales se coloca? Si el diptongo está formado por una vocal débil y otra fuerte, la tilde siempre recae en la fuerte. Por ejemplo, camión, náutico, periódico. Si el diptongo está formado por dos vocales débiles, la tilde siempre recae en la segunda vocal. Por ejemplo, cuídate, construir. Acentuación de triptongos. La acentuación de los triptongos sigue la regla general. Si el acento recae sobre la sílaba con triptongo, la vocal acentuada siempre es la fuerte. Por ejemplo, acariciáis, Uruguay. Acentuación de hiatos. Cuando la sílaba tónica de una palabra es la sílaba con hiato formado por dos vocales fuertes, llevará tilde o no según las normas generales. Por ejemplo, faraónico, caótico, peón, león, azotea. Pero hay una excepción. Cuando la sílaba tónica de una palabra es una sílaba con hiato formado por una vocal fuerte y una vocal débil, siempre lleva tilde la vocal débil, aunque no cumplan las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, biología, baúl, caserío, oído, sonríe. Hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Espero que la información que desarrollamos en esta clase sea de utilidad para que puedas resolver tu guía de autoaprendizaje de esta semana. Así que nos vemos hasta la próxima.